Muy buenos días para todos desde Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Hoy tenemos un programa que va a estar muy bueno, eso lo digo yo. Tenemos un invitado. Bueno, para recordarles, hoy estamos en Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer, bajo la dirección de Joana Cárcamo, y este espacio que, valga la redundancia, se llama Conector Espacio Temporal, en la conducción de quien les habla, Amelia Próspero, que va todos los sábados a las 12 de mediodía de Argentina, 11 horas de Venezuela. Tengo el agrado hoy de compartir este espacio temporal con un conector que, bueno, nosotros nos conocemos desde no hace mucho, hace un par de años, y hoy va a acompañarme hablando de los miedos, un tema que nos compete a la mayoría, porque no creo que haya nadie en el mundo que no tenga miedo a algo o a alguna cosa o a alguien. Así que paso a presentarles a mi compañero de hoy, Pablo Ismael Rodríguez Cortés, que es coach ontológico también. Desde ahí es donde nos conocemos, porque estudiamos juntos la carrera, nos recibimos también. Así que bienvenido, Pablo, a este espacio. Hola, buen día a todos. ¿Qué tal, Ame? Gracias por la invitación, por la presentación. Bueno, aquí estoy contento, emocionado. La verdad que estoy siguiendo un poquito el programa y me conecté hace 2 sábados y hubo una energía re linda que dijimos, bueno, me invitaste y yo ya lo había visionado. Fue como ahí muy, muy bien sentido. Así que bueno, gracias por la invitación y para desarrollar, compartir, desmenuzar esta emoción tan profunda, el miedo. Bueno, ahí tenemos la presencia de Joana, que parece que nos está viendo. Hola, Joana. Hola, Joa. También nuestra compañera fue. Ahora es nuestra colega, somos todos colegas. Bueno, Pablo, yo hoy te voy a ceder a vos la conducción, porque habíamos quedado así, que vos te sentís más cómodo haciendo preguntas y como iniciando el tema, así que todo tuyo. Bueno, gracias por pasarme la posta, digamos. Y bueno, Ame, el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo para vos? Te tiro esa pregunta así como que puede parecer cortita, puede parecer directa, pero es muy profunda. Bueno, el miedo, si tengo que decirlo, es lo que te voy a decir un poco de todo, de lo que yo entiendo que es el miedo para mí y de lo que se dice que es el miedo. Porque según el diccionario, porque yo siempre abro el programa así, dando una definición de la palabra que vamos a abrir, hoy son los miedos. Según el diccionario, los miedos son sensaciones o sentimientos de angustia que están provocados por algo que puede ser real o imaginario, donde uno se siente amenazado. En mi caso particular, para mí el miedo ha sido un limitante para ejecutar acciones a veces, y también voy a incluir esto de que ha sido a veces real y a veces imaginario.
no todos los miedos son lo que parecen, y no todos los miedos tienen detrás ese, lo voy a decir con esta definición, ese monstruo que te quiere atacar y te quiere avasallar o te quiere comer. Muchas veces son como inventos imaginarios de uno, o suposiciones o creencias. Entonces los miedos son para mí eso, como un límite que me impide a veces avanzar hacia otro lugar, o ir a explorar algún territorio o alguna cosa que yo quiera experimentar, porque me siento como atrapada en ese miedo y no puedo dar el paso hacia adelante. Entonces ahí es donde empieza toda esa química también, que esto tiene que ver mucho con el cuerpo, ¿no? Y yo muchas veces en este programa hablo de los archivos que nosotros hacemos mentales, donde guardamos todo ese conocimiento que tenemos del mundo, que vamos experimentando, todas nuestras experiencias. Generalmente la empezamos a guardar todo eso, hacer todo ese archivo desde pequeñitos, desde muy chiquitos, hasta desde la panza de la mamá. Vamos haciendo ese archivo de guardado, donde vamos, como si fueran carpetitas, así como en la computadora, vamos guardando, esta experiencia me produjo esta emoción y la guardo ahí. Entonces, cuando yo en el futuro vuelvo a tener algo parecido, se dispara automático. Ni siquiera es que yo lo esté pensando que lo voy a hacer así, que voy a actuar así. Sale Sí, disparado como un flash. permitime algo, Ame, porque justo me hiciste conectar con el miedo. Bueno, para mí es una emoción enorme, pero enorme porque me ha traído mucho aprendizaje, mucho autoconocimiento. Y justo hablaste desde muy chiquitito del miedo. ¿Qué me podés decir respecto del miedo como una de las emociones más primitivas que quizás los primeros humanos tenían, pero no sabían, no se sabía nombrar, no se sabía identificar, pero ya se tenía? O sea, es una emoción que nadie puede escapar, como bien dijiste. ¿Qué me puedes decir del miedo como emoción primitiva? Bueno, respecto a eso que te decía, de que el cerebro siempre está guardando esos archivos, nosotros tenemos como un archivo general donde nos conectamos todos con ese archivo, que no sé de dónde salió ese primer archivo, porque la verdad que no podría decir quién fue el primero que hizo ese guardado de miedos. Me imagino que ante esa reacción que uno espera del entorno, ¿no? Tiene eso para salvarte la vida, porque en realidad el miedo lo que hace es salvarte la vida. El cerebro guarda todo eso para salvarte la vida. Siempre que sale el miedo, se expresa esa emoción de miedo ante una situación, es porque te quiere salvar la vida, porque si no andaríamos por el mundo experimentando todo y a lo mejor algo de eso nos mataría. Entonces, el primer miedo que uno guarda es el miedo a la muerte, a desaparecer. Ese es como el original, podríamos decir, de todos los miedos, el miedo a desaparecer físicamente, el miedo a morir. Podríamos decir también acá, acoplar el miedo a lo desconocido, También, porque sí, la si incertidumbre hablando de genera la miedo. muerte, es algo que relativamente conocemos poco y nada. Quizás a lo desconocido pueda ir enlosado ahí con eso. Es más, es muy probable que ni siquiera se llamaba miedo a la muerte, porque ni siquiera se sabría decir qué es la muerte. Originalmente era el miedo a que algo te haga desaparecer. Yo creo que es eso, el hecho de desaparecer. Porque vos sabés que si en el principio, no sé, tenías miedo a un animal que te atacara, esa amenaza ya de que te coma te va a hacer desaparecer. Por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Y yo te decía que respecto a los miedos que guardamos desde, a veces desde la primera infancia, que después en la vida los vamos sacando, algo que a mí me hizo mucho sentido hace poco, ¿no? Porque yo le tengo miedo al agua. Yo meterme en una pileta con agua, en una piscina, bueno, como le dicen en otros lados, o en una alberca, porque en algunos lados la llaman así.
meterme en el mar, en un río, en un lago, a mí me da mucho miedo, porque no sé nadar, no sé flotar. Entonces, me siento tan pequeña ante esa inmensidad de agua que me da miedo a desaparecer en esa agua y ahogarme y no poder respirar. Yo he intentado, lo he intentado vencer al miedo yendo a tomar alguna clase de natación, pero el hecho de tener que sumergirme y no poder respirar me hace salir más rápido a la superficie y dar la bocanada de aire porque siento que me voy a morir, que voy a desaparecer, que no, como que ahí abajo no puedo estar. Entonces, ese miedo nunca lo he podido vencer hasta el día de hoy. Y la otra vez pensaba, digo, quizás, porque a mí me gusta mucho la biodescodificación, donde se hablan muchas veces los orígenes de las causas emocionales que después traen aparejado con conflictos que te llevan a algún tipo de enfermedad, que en realidad es Sí. la resolución de ese conflicto. Permitime algo, Entonces justo había, con lo que hablabas del miedo al agua. Eh, Me viene, bueno, justo esta característica de poder visualizar el miedo como una balanza, una gran balanza, que de una punta van a estar las amenazas que nosotros sentimos frente a ese miedo y del otro lado los recursos. Entonces, el miedo que nosotros tenemos son amenazas frente a tal situación, en este caso pusiste el ejemplo del agua. Son las amenazas que nosotros sentimos y a veces pueden ser mayores que los recursos, ni siquiera hacemos foco en los recursos que tenemos. Porque vos tenés miedo al agua, pero tenés el recurso del instinto, tenés el recurso de salir a flote, de tomar la bocanada de aire, como vos decís. Eso ya es un recurso que empieza a hacer peso de la otra punta de la balanza. Está bueno esto que decís porque, y para que sirva para los que estén escuchando, para todos, que el miedo son amenazas que nos vienen a enseñar cosas. Entonces, si yo quiero trascender eso, o ya tengo mi objetivo pactado, a donde yo quiero ir y tengo que atravesar por ese miedo, voy a tener que empezar a incluirme y a sumar recursos para poder achicar esas amenazas. Quizás voy a tirar de suposiciones, pero quizás sienta amenaza por esto que decimos, el miedo que me voy a morir, o porque nunca respire bajo el agua, o porque quizás tengo algo de chiquita que está en mi ADN, que bueno, puede manifestarse en lo corporal y como decir, poder ahondar un poquito más con la biodescodificación o con alguna otra disciplina, pero acá lo que vos presentás, para que lo podamos ver, graficar en nuestra cabeza, es la balanza del miedo. y yo, viste que siempre, bueno, viste, no, yo en este programa siempre hablo de las palabras y de las frecuencias numéricas. Cuando uno suma las letras de cada palabra, te da un número, eso es una frecuencia, y hay palabras que coinciden con esa frecuencia. En este caso, bueno, lo vamos a dejar para después esto de las frecuencias, pero la palabra miedo y la palabra medio, ya que hablaste de la balanza, que uno a veces puede estar neutro, porque en la balanza se puede como ir para un lado o para el otro según el peso donde uno ponga el foco, pero también está el medio, donde uno Qué puede bueno en lo que estar enganchaste, neutral. sí, muy bueno. Claro, porque es un medio, es el medio de algo, o sea, vos ante una amenaza te quedás paralizado, salís corriendo o atacás. Son como esas opciones que tenés ante el miedo, porque o te vas a defender ahí contra lo que te está dando miedo, Desde lo el vas instinto, a, digamos. lo vas a trascender, te vas a dejar comer por eso, te vas a dejar avasallar por eso, te vas a hacer desaparecer por eso, o, o te quedás y no haces nada. O puede ser que te quedes ahí, si te das cuenta del miedo y de qué te produce miedo, o empezás a ver ese miedo, cómo lo podés empezar a gestionar en esa balanza para que no se vaya a inclinar tanto para un lado o para el otro, te quedás en ese medio viendo qué recurso tenés, que si ese miedo es real o es simbólico o es un fantasma y en realidad no existe, y yo creo que sí, que me va.
es una gran amenaza, a lo mejor es tan chiquito y tan insignificante, pero según donde yo esté parado en la balanza, se me viene encima y me come ese miedo a mí, o Tengo yo. algo, permitimos un paréntesis, tengo algo para sumar respecto de esto que decís, ya que venimos acoplando la balanza, el medio. Creo que, y esto me estoy diciendo desde mi sentir ahora, creo que el medio también habla del presente. Para poder identificar y conocernos, empezar con el autoconocimiento de que nos traen las emociones, tenemos que estar presentes, ni atrás ni adelante, si no, no podemos ver. Entonces, en base a esto, me surge una pregunta que te hago. ¿Cómo sabemos qué es miedo lo que nos está pasando? ¿Cómo llegamos ahí, a saber que es un miedo, algo que me está frenando, o algo que no puedo avanzar, puedo estar enajenado, puedo estar con un miedo continuo, sostenido? Entonces, ¿cómo sé que para empezar a hilvanar, cómo encuentro esa fuente, saber qué es miedo, lo que me está sucediendo? Vos me preguntás cómo yo hago para reconocer ese miedo, Sí, cuándo es mi sí, miedo. o lo digo a modo abierto para que sea útil, ¿no? Para todos los que nos escuchan, para que sea un tip, una herramienta que les sirva. Eh, ¿Cómo llego a identificar el miedo? ¿Cómo llegaste vos a saber qué era miedo lo que se estaba sucediendo? Generalmente me doy cuenta por la química que produce ese miedo, porque hay una descarga química, Mm. como toda emoción que te hace una descarga en el cuerpo. Entonces, cuando algo me da miedo, que en mi caso yo te dije me pone un límite para avanzar, me produce una sensación de revolverme las tripas. Porque el miedo tiene ese desencadenante. Yo te dije eso de los archivos que se guardan, bueno, ese archivo siempre tiene este desencadenante. Es ¿Te revuelve mental. las tripas similar como cuando estás enamorado? ¿O No, nada es tiene nada que distinto, ver? es Es distinto. distinto. Esto Con la me remueve las diferencia. tripas, pero me hace como evacuar. Ahí va, ahí No, queda, no, no, para que no son mariposas, son no son mariposas. quizás, bueno, no sé, aquel, qué sé yo, que te podría decir que le tengo miedo, son arañas en la panza, ponele. Le Claro, tengo más muy miedo bien. a una araña, no sé, Para poder ver los diferentes matices, claro, ¿no? eso. Para poder Por eso te identificar decía, aquí. exacto, todas las emociones te desencadenan una química, pero la química no quiere decir que se manifieste de igual manera. Lo que sí te puede dar también es taquicardia, viste que empieza tu corazón a latir fuerte, porque es cabeza, corazón y panza. Las emociones se descargan así. Entonces, es una idea que puede ser real o que yo siento como amenaza. Después me produce todo eso que lleva la sangre a alguna parte de mi cuerpo. Generalmente, si, si, tu, si tu miedo es muy mental, es muy probable que te quedes parado, te quedes quieto, porque estás mental y no se va la sangre a lo mejor a las extremidades para salir corriendo y huyendo de ese miedo. Pero ya te hizo la aceleración, ya es un indicio de que el corazón te está diciendo, uy, tengo que bombear más sangre, ya sea para arriba, para abajo, para algún lado, para hacer la acción que tengo que hacer. Yo me doy cuenta con el miedo que me Amén, estás paraliza generalmente. hablando, acá estás hablando de los niveles de miedo, Pero también estoy hablando de esto de que me decías cómo reconozco. Yo lo reconozco claro, físicamente físicamente. cuando me siento, porque yo te decía ahí esto de llevar la sangre, yo me siento en mi caso con ese límite entonces paralizada, como que no avanzo. Lo reconozco porque no estoy avanzando, entonces sigo sintiendo ese miedo, pero no sigo, es como que no estoy ejecutando algo, me quedo ahí y puedo quedarme eternamente en eso, puedo quedarme años, meses, días, horas, un segundo, eh, pero así es como yo lo reconozco, que era lo que me habías preguntado, cómo yo reconozco el miedo. Ahora sí, Claro, hay niveles de totalmente. miedo también. Sí, está bueno esto que decís para seguir con la parte gráfica y más lúdica, digamos. Aprendiste a identificar el semáforo, porque todas las emociones y el miedo, que es una de las más primitivas, como ya dijimos, y es una emoción muy profunda, porque
bueno, está miedo, como dijimos, los ejemplos más populares, miedo a la muerte, miedo al compromiso, miedo al amor, miedo al error, al fracaso, etcétera. Poder verlo como amigarse con el miedo y poder verlo como un semáforo. Entonces tenemos rojo, amarillo y verde. El amarillo me alerta, así como activamos la percepción. Entonces ahí venimos a lo que tenemos que estar presente para poder identificar. Si nos vamos al verde, lo tomamos como aliado, vemos qué recursos nos faltan para poder trascender eso, qué camino para poder trascender esto que nos está sucediendo con el miedo. Digamos que no patearlo, porque si lo pateamos por ahí puede venir y cuando venga puede venir más grande, y si lo pateamos después puede bajar mucho más grande. Entonces, poder abrazar porque nos viene a decir algo, nos viene a traer una enseñanza, es un maestro, entonces, y si nos vamos, eso si nos vamos al verde, si nos vamos al rojo, y nos puede primero paralizar o esquivar. No quiero cruzarme con esa situación, me esquivo, me ciego, y ahí empiezan los diferentes niveles. Primero uno donde esquivo la situación, donde la pateo y sigo para adelante. Segundo, bueno, nos puede dar que queremos, ya empezamos a sentir mucho más, se nos palpita el corazón, nos empieza a cambiar quizá la sudoración, y ya a un nivel extremo, bueno, nos puede dar un pánico, se nos seca la boca. Eso como para aprender a identificarlo en qué cara estoy y saber qué opciones, qué disciplinas, a dónde puedo buscar ayuda, porque es fundamental buscar ayuda, porque el miedo está muy instaurado en la sociedad, y más en el contexto que estamos visitando. O sea, es una emoción ya globalizada, por así decirlo, usada, desusada, bien usada, mal usada, manipulada. Entonces, es muy, muy, muy profundo. ¿Cómo estamos hasta acá? Ah. No, me encantó esto que dijiste del semáforo, es muy gráfico. Ahora, nosotros somos el dueño de ese semáforo. Es decir, que nosotros ponemos la luz roja, verde o amarilla, y a veces la dejamos por más tiempo de lo que tiene que estar. Si nosotros vemos cómo actúa un semáforo, por ejemplo, de una avenida a un semáforo de una calle menos transitada, tienen distintos tiempos también. Y es como que cambian las luces. Hay veces que hay semáforos que no son quizás los comunes y tienen solamente el amarillo, amarillo, amarillo. Muchas veces, acá en Argentina, por lo menos cuando hay un colegio, una escuela, un centro educativo, a veces ha pasado que tienen un semáforo ahí para que los chicos crucen y está como siempre en amarillo, precaución, precaución, precaución. Muchas veces el miedo, yo pienso que uno se queda con esa precaución, 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 y, y no avanza ni retrocede ni nada. Y está bueno esto que dijiste, no patear el miedo, porque en verdad es como que no lo estamos gestionando en el presente, sino que después, en el futuro, vamos a volver a encontrarlo y quizás esté mucho más grande, porque no tomamos alguna medida con respecto a eso, no mediamos, no usamos los medios, porque esa es la otra palabra también o sea, el otro significado de medio. Puede ser el medio de mitad, puede ser un medio de una posibilidad de cómo gestionar ese miedo. Un transporte, claro, un medio para viajar. Mirá, ya que hablamos justo de convertir el medio en aliado y el semáforo, bueno, acá tengo palabras así como que se pueden visualizar como engranajes. El miedo me avisa, me sugiere, me protege, me cuida, me alerta o me abraza. Como palabras para entrar en el mapa interno que somos y desde ahí viendo dónde acomodar
la pieza que no sé dónde va. Por lo menos ese viaje interno me hago yo a veces. Me veo como un gran mapa, que es un rompecabezas, con muchas piezas. Y cuando voy elaborando estas cosas de mí, que me van sucediendo, que a veces las puedo ver inmediatamente y a veces no, estoy resolviendo cosas de no sé cuánto, ¿no? No es que es muy inmediato, en algunos puede ser más inmediato, en otros no, otros les lleve más tiempo, otros no, eso no importa, lo importante es ser fiel al ritmo de cada uno, a la que cada uno tiene, a la energía, a la rapidez, la lentitud, como sea. Lo importante es ser fiel con uno mismo, para no caer en la ansiedad. Entonces yo me veo como un mapa y cuando puedo trascender alguna cosita o entender a mí como una pieza que, esta encajó acá, y internamente me quedó. Entonces son cosas que las voy archivando en un archivo que no quiero seguir teniendo por ahora. O hablabas de cosas que nos vamos metiendo o que vamos caminando, ¿no? Desde que nacemos, la primera educación familiar sanguínea, la educación secundaria en la escuela, ya lo social, lo implementado, más todo lo que el cuerpo también va tomando, que a veces lo corporal tira memoria y tira mucho conocimiento, vamos archivando cosas que no sabemos que de repente se despiertan tales emociones en discordancia, por así decirlo, o emociones que se despiertan como si fuese una nota mal puesta, como desafinado, quizá por estas cosas que nos vaciamos. Entonces, primero nos tenemos que vaciar para luego saber qué quiero que... Y eso es, bueno, lo que a mí me va sucediendo a medida que estamos hablando de esta emoción tan primitiva, ¿no? Bueno, sí, nos suceden es que a veces saltan tales cosas, menos que contar, o tuve una reacción que me desconozco, bueno, son por cosas que inconscientemente están en nosotros y las tenemos que reconocer para poder limpiarlas y poder que entre el flujo de energía limpia, canalizar lo nuevo. Para poder ahí, sí, bueno, empezar a conocerme, tomar el miedo como un aliado, y conocerme también es elegir hacia dónde quiero ir, desde este presente hacia el futuro, elegir, bueno, y ahí empiezan, por acá me da miedo, bueno, y quizás, si ahí veo que quizás no tenga que ir por ahí también, entonces poder estar atento, ya las señales van apareciendo, el semáforo, bueno, los engranajes, de esto que hablábamos, este gráfico, la balanza, bueno, son todas cosas gráficas eh, para poder aplicarlas en la vida de uno y llevan tiempo, llevan días, meses, años, toda la vida conocernos. O, no sé, la cultura, la cultura de algunas corrientes o budistas, dicen que el ser, la persona se conoce recién cuando está el cuerpo físico. Ahí se podría decir un balance, esta persona fue tal cosa, esta persona. Ahora podemos decir que, y eso es lo que llamamos coaching, podemos decir quién estamos siendo, quién quiero ser. ¿Quién soy? No sé. Es real. Exacto. Y entonces el miedo No viene a sabemos quiénes traernos, somos. nos trae esto, claro, para conocernos, aprender a saber quién quiero ser. Quizás no estoy siendo tal persona que quiero ser por miedo. Por miedo, volvemos, ¿no? A lo desconocido, por miedo a que quizás no puedo. Entonces ahí también se abre otro gráfico interno, es poder empezar a conocernos en nuestras virtudes y en nuestras actitudes, y bueno, empezar a escribir no todo de lo del intelecto que sé, sino todo lo que sé que me sale bien, que me siento cómodo, lo bueno, empezar a reconocer eso para poder luego saber hacia dónde, abrirme camino, digamos, ¿no? Empezar a abrir ese camino y el miedo nos enseña a conocernos. Y luego se desglosa un montón de cosas y va una encadenada con la otra, todo es parte de lo mismo. Y una es de allá y una es de acá, todo es parte de ir a nuestro núcleo y a nuestra
esencia. Pasa que nos tenemos que aprender a desprogramar también, para conocernos, porque estamos en un mundo que la programación es para traerlo no al presente, a la globalización. La programación es uno de los laburos que más gente está convocando ahora. Faltan manos para la programación, para la computación, y justamente pareciera como algo que la ciencia no está superando la realidad o se está cumpliendo. Tenemos que aprender a desprogramarnos para poder aprender una nueva forma de aprender. Si no, nos vamos a quedar con las generaciones pasadas, con lo que aprendió nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, que aprendieron quizás era otra era, muy desde el dolor, desde el sacrificio, desde las emociones, no, acá para adelante, derecho viejo, y ya. Entonces, también estamos tan movidos y nos estamos abriendo a escuchar estas cosas, hablar sobre emociones, inteligencia emocional, coaching, bueno, hay muchas disciplinas holísticas que abarcan lo que es el cuerpo, la mente, el corazón, el sentir, por esto, porque venimos de generaciones que, y ahí ven lo que arrastra nuestro ADN, ¿no? Entonces, estamos preparando el suelo para generaciones futuras. Y el miedo nos viene a enseñar a conocernos, para luego transmitírselo a nuestros hijos, a nuestros amigos, y que vengan semillas nuevas, porque parece que esta modalidad que traían mis abuelos, vino mis abuelos, vino un poquito para atrás con mi bisabuelo, y pareciera que las herramientas que tenían en su época, o los que ellos querían que estaban bien, no sé si les funcionó mucho. Estamos en un momento muy bisagra. ¿Qué opinas sobre esto que comenté? Sí. Yo quería destacar esto que decías de abrazar al miedo, de todo lo que dijiste, de lo que es para vos esto del miedo, ¿no? Que es una perspectiva que no muchos tenemos o hemos tenido o ni siquiera nos hemos planteado, de que si uno a veces se abuena con ese miedo, puede sacar mucho provecho. Y lo otro, que dijiste esto de vaciarse. Cuando nosotros íbamos a empezar recién, estábamos hablando un ratito antes del programa y salió este tema de la computadora, de que a veces se llena, que se actualiza. Y nosotros como personas, como humanos, a veces estos archivos que tenemos ahí instalados, que vienen guardados, que yo te decía desde allá, te vayas a saber de qué época, no todos esos archivos coinciden con la realidad que se está desplegando ahora. Entonces, algunos sí nos pueden salvar la vida, porque, bueno, si vos sabés que vas a cruzar la calle y el semáforo está en rojo y vos pasás, va a venir, de algún lado va a venir un vehículo y es muy probable que te atropelle y te puede o dejar lesionado con graves consecuencias, te puede no pasar nada o te puede matar. Entonces, si nosotros esos archivos los borráramos totalmente, podríamos estar así como despreocupados por la vida y no tomar precauciones. Pero hay otros archivos que a veces no son ni siquiera nuestros, de miedos que existían, como decías vos, en aquella época, que eran la realidad de ese momento, y ahora, si uno no se actualiza con la realidad que está pasando, por estar enfocado en esos archivos pasados de miedos que ni siquiera a lo mejor tienen que ver con uno, con su ser, se puede perder la oportunidad de esa actualización para encajar más en la realidad presente que tenemos. Y ahí sacar ese recurso ante eso que quizás nosotros teníamos guardado como miedo, pero la verdad que no, a lo mejor ni siquiera es una amenaza real para nosotros. Lo bueno es que, como vos me preguntabas cuál era mi miedo, de dónde venían y todo eso, cuál es la manera en que yo te contesto del agua. Yo sé que al agua le tengo miedo porque me da ese miedo cuando me meto así que no puedo respirar y quiero salir rápido a la superficie. Sin embargo, hago el intento de meterme, me meto, no es que hago el intento, me meto al agua y veo con qué me puedo meter para no hundirme quizás. Quizás no tenga que andar por abajo, quizás tenga que andar por la superficie, me pongo un flota-flota, que esos palitos así de ese material que te hace estar en la superficie. Hay uno que es muy lindo que viene redondito con la cabeza de pato. Ese, un salvavidas. O esos que tienen formita de cocodrilo.
Vienen con un cascabel adentro, cuando lo tirás hace trin, trin. A mí me ha pasado que me han invitado a la pileta y están esas colchonetas inflables y yo me tiro ahí de panza y voy así nadando con la mano y estoy horas ahí, pero soy feliz, estoy en el agua. Y si me tengo que meter, bueno, me voy agarrando, voy tomando precaución. Sé que si me hundo, bueno, tengo que cerrar la boca y, no sé, taparme la nariz y cerrar los ojos, porque también es eso de que te arden los ojos, se te meten los oídos, por ahí es molesto eso, pero Sí. tomar esas precauciones. Entonces, ante el miedo, uno también empezar a tomar esas precauciones, porque ya tenés como sabido qué puede pasar ante algunas cosas. Entonces, cuando uno investiga el miedo y lo abre, ¿Qué puede ya pasar empieza, o qué creo que puede pasar? exacto, Porque también, como que bien creo que decís, puede pasar. el miedo real o el miedo imaginario que yo me hago ante la Sí, amenaza. Quizás no, es simplemente una experiencia que hay que pasar el miedo, porque quizás nunca es lo que nos pensamos. Llegamos al otro lado y no era eso. Entonces, no sé, me trajiste esto también. Y también, ya que hablábamos de autoconocimiento, y hablaste mucho, nombraste, bueno, esto del agua, quizá también empezar a identificarse con qué elementos yo me siento mejor o qué elemento soy. Y quizás la tierra o estar quieto me da miedo, o viceversa, me da miedo el agua es muy movediza, me ocurre, y así. Entonces, estos son señales decir alguna cosita del autoconocimiento, lo que uno puede empezar y empezar a conocerse un poco. Pues es un viaje de vida, de autoconocimiento. es que en ese autoconocimiento no nos damos cuenta que nosotros somos una conformación o una unión de todos esos elementos actuando en nosotros mismos hasta en el cuerpo físico. Y nosotros interactuando con esos elementos allá afuera. Solamente que en eso de sentirnos separados a veces de las cosas, sentimos como amenaza algo que no hemos incorporado todavía. Porque si vamos al caso, somos la mayoría agua. Tenemos más agua que otro elemento en el cuerpo. Sí, lo bueno está Es también. loco tenerle miedo a lo que te da vida. Yo lo que te decía, por ejemplo, esto de que había estado escuchando algo de biodescodificación, es que muchos de los miedos, quizás el mío, a lo mejor fue en la panza de mi mamá cuando yo, en ese medio líquido que me daba la vida, yo me sentía amenazada por algo que pasó, que quizás no era mío, a lo mejor era una emoción de mi mamá que hizo que yo sintiera que estaba en peligro. Entonces eso me quedó ahí guardado, pero en realidad yo lo puedo ir superando, porque ahora si yo tomo esa responsabilidad sobre mí de que soy una adulta y que yo puedo manejar ese miedo ante el agua sí a nivel cantidad, digamos, porque a mí lo que me da ese miedo es la cantidad, cuando la cantidad me supera y yo me siento como chiquitita, me siento como indefensa. Sin embargo, tengo herramientas, como te digo, me puedo poner algo para flotar y no hundirme. Claro, esto llevado a cualquier área, ¿no? No solo a lo que uno contás del miedo al agua, pero podemos ser que el agua puede ser, no sé, conocido o miedo al fracaso, miedo a, y bueno, empezar a ponerse esos recursos. Tal vez un flota, un salvavidas, bueno, quizás sean, no sé, cosas que tengamos que estudiar o experiencias que pasar para sentirme bien armado, por explicarlo, frente a eso que yo creía que me iba a pasar tal cosa, me daba tanto miedo, y empezar a juntar los recursos para que la balanza suba otra vez y bueno, y ahí otra vez el medio, ¿no? Y en definitiva todos los días tenemos que estar equilibrando. Sí, No es y todos los que días yo hago estamos, una meditación o hago una limpia o suelto tales cosas y ya está, ya soy, no sé, más grande. Todos los días es un equilibrio constante. Hay que elegir qué cosas le pongo atención, qué cosas me pueden desequilibrar y bueno, y ahí también el autoconocimiento continuo, el día a día.
y todos los días tenemos miedos que superar. A veces son viejos miedos que traemos al presente, todo, como hablabas del presente, de traer el presente, ¿no? A veces esos viejos miedos, o si no, nos inventamos uno nuevo, porque aparecen cosas nuevas donde no estamos actualizados y las sentimos como amenaza. Y hay gente que yo conozco, ¿no? Que viven permanentemente en algún miedo y, y tampoco buscan como la manera de superarlo, sino que se van como hundiendo en ese miedo, al punto de que se convierte en pánico o terror. Y ahí es donde vemos ahora que también está mucho eso, que pasó a ser como una moda, el ataque de pánico, de no querer ni salir siquiera a la calle, a interactuar con otras personas, a estar como recluidos, encerrados, metidos para adentro. Y esa constante amenaza, ¿no? Tuvimos el 2020 que fue una súper amenaza, un súper miedo que se desplegó ahí, hasta que se fue viendo cómo era el panorama y pudimos ir tomando conciencia de eso, ¿no? Hay quienes realmente como que lo ignoraron y no se pudo, porque hubo algo que fue para todos. No sé si fue, eso se sabrá con el tiempo, porque si no entraríamos en una polémica, si fue generado a propósito o realmente fue esa amenaza real. Qué bueno esto que traes, Ame, porque muy acertado, por ejemplo, traer a lo global está sucediendo justamente con el miedo. Cuando arrancó la pandemia, miedo, miedo casi por todos lados, quizás algunos, como decís, no en la importancia, o están en la frecuencia, o están se crean otras realidades, o consumen ciertos medios, etcétera, cada uno se crea la realidad que quiere, la realidad es subjetiva, su propia interpretación, y bueno, hubo mucho miedo generalizado. Luego se fue desarrollando, sabiendo que esto, que el otro, que por acá, que por allá, que tales cosas, tales investigaciones. Bueno, al principio, digamos, acá están las amenazas y acá están los recursos. Al principio era así. Pasó un año, bueno, que vacunas, que no, que algunos sí, que no, pero bueno, dijo que no, que la distancia de dos, etcétera. Bueno, esto no digo que lo que haya sucedido esté bien ni mal, no quiero tenerlo de ningún tinte, simplemente para poder acoplarlo a lo que estamos hablando, de la emoción del miedo, bueno, para verlo a través de estos 2 años, ¿no? De contexto social. Los recursos fueron subiendo, a veces que se hacía así, a veces que se hacía así, pero se fue juntando recursos para estar más fortalecido. Eso para otro ejemplo, ¿no? Como la balanza pueden ir subiendo los recursos. Aparte eso de equilibrar los recursos con los miedos como el detonante, ¿no? De eso que te va a hacer buscar, porque el miedo también es como un detonante que te hace buscar un recurso nuevo, es decir, que si vos, como Caperucita, tomabas el camino largo, perdías tiempo, pero te ibas por el corto y te aparecía el lobo. Entonces, pensar antes de salir de la casa hacia la casa de la abuelita, por qué camino voy a ir. Está bueno ver que hay más de un camino. Podría haber un tercer camino, un cuarto. Bueno, en Hay, esa hay época. algo bíblico, creo, lo que traes, ¿no? Como tomar el camino corto, cree que va a llegar más rápido, y por ahí el camino más largo, el camino más largo Bueno, te va a tener presente y te va a ir enseñando. Y el otro vas a ir, te puedes dar la cabeza contra la pared o contarte con el lobo y vas a tener que retroceder por ese para enganchar el largo bueno, es que el camino del autoconocimiento generalmente es el más largo, porque tenemos que enfrentar muchas cosas. A veces no solo enfrentarlas, sino experimentarlas, porque si no, enfrentar es como que hay palabras que yo ahora las cuestiono mucho, como esto de enfrentar la vida. ¿Por qué? La vida es vida, la vida tiene un potencial infinito que te lo ofrece así a manos llenas
Y uno, según la percepción que tenga, es la forma en que va a ver esa vida, si es como una lucha, si es como un disfrute, si es como una experimentación, si es como un autoconocimiento, si es como una toma de conciencia. Y las emociones son para eso, para hacernos ver todos esos caminos que tienen otras opciones, que pueden dejarnos de dar motivación o ser motivadores, porque los miedos también yo los veo como motivadores. Alguien que tiene un miedo y se pone firme para ver si ese miedo, explorar ese miedo, amigarse con ese miedo, abrazar ese miedo, como vos decías, da ese espacio para que el miedo también sea parte tuyo sin que te interfiera y que sea más grande que vos. Porque vos ponés el límite al miedo para que no te obstaculice algún camino hacia algún lugar. Porque si no, siempre al revés pasa eso que yo te decía, que a mí me pone un límite. Ahora, plantada Sí, desde otro lugar, muy bueno viendo todo que lo que viendo venimos. esa perspectiva nueva, yo creo que ahí nosotros nos hacemos más grandes. Otra cosa que también me gustaría destacar acá es que como humanos tenemos recursos internos que vienen en nosotros, en nuestro ser, pero no, le estamos dando poca importancia a veces. Una es la intuición, que es muy importante a la hora de explorar ese miedo, porque la intuición a veces también te avisa. Antes de llevarte a situaciones de riesgo, te hace discernir, hay algo, una vocecita interna que te dice, por acá no, ¿qué tal por acá? Y a veces uno no le hace caso y se encuentra con ese miedo después, o sea, tiene que enfrentarse, ahí sí te enfrentas ya a lo que te da el miedo o lo que te hace Y sentir miedo. quizás no le hacemos caso porque no tiene espacio para entrar eso, estamos llenos. Tenemos Exacto. lo que tenemos que vaciar para dejar entrar nuevo, porque si no estamos llenos de otras cosas que no escuchamos. Ahí va eso de que empezar a vaciarse, ¿no? De esas cosas que son más bien imaginarias y son archivitos basura, como en la computadora, que cuando uno los va eliminando te va dando ese espacio, ese oxígeno. Y también darle espacio al miedo para que ver qué nos quiere decir de nosotros mismos, porque uno de los miedos también que es muy grande en la mayoría es a estar con uno mismo. La relación con uno mismo es la más evitada a veces. Entonces siempre está como hacia la afuera, hacia la afuera, hacia la afuera. Y no se va hacia adentro, porque tiene miedo de ver qué va a encontrar ahí. Sí, bueno, hago un pequeño repaso, ¿te parece? De lo que más o menos Sí, presentamos, dale. desarrollamos a nuestro sentir y pensar. Sí, Bueno, podemos decir que el miedo no es bueno ni malo. El miedo es, y uno depende, la óptica que le ponga puede ser un miedo disfuncional, que inhibe, angustia, paraliza, o un miedo funcional, señal que avisa que faltan recursos que hay que reinventar para estar frente a las amenazas, o a lo que creemos que es una amenaza. Hablamos del semáforo del miedo, del amarillo, el rojo, el verde, bueno, eso, aprender a identificarlo, para luego ver cómo estamos en la balanza, cuáles son esas amenazas, los recursos que tenemos y dónde tenemos que ir acumulando, aprendiendo más recursos. Y luego los engranajes, ¿no? El miedo me avisa, me protege, ¿qué me está pasando con el miedo? ¿Me sugiere? ¿Me cuida? ¿Me alerta? Bueno, son preguntas para poder ver, identificar, como hablamos al principio, ya me comentaba que cómo se identificaba el miedo a través de lo corporal, bueno, eso, ahí podemos tener una señal de qué es el miedo. Y ahí empezar a abrir todo un camino que hay que ponerle un compromiso para poder desarrollarse y para poder
aprender. Y el compromiso es con uno mismo. ¿Elijo estar bien o cómo elijo? ¿Elijo seguir para adelante en la que vengo? No ahí, que también es una elección. Bueno, como elijo estar mejor, o elijo entrar a ver qué me trae esto para poder ver quién quiero ser. Bueno, ese es como mi pequeño resumen. Excelente, me pareció genial. ¿Te parece ahora si te leo las palabras con la frecuencia de la palabra miedos? Sí, sí, adelante, ¿Pasamos a me esa interesa mucho el instancia? tema de las frecuencias. Bueno, miedos suma 67. Con esta frecuencia yo encontré unas cuantas palabras que ahora se las voy a leer. Una, la primera que había anotado yo, dinero. La palabra dinero. Menor. Cerrado. Dolor. Átomo. Tripa. Test. Laringe. Abogados. Tono. Carpeta. Iónico. Delito. Dilatar. Híbrido. Buscar. Y medios, que era la que empezamos abriendo desde el principio casi de esta conversación, son las palabras. Así que hay muchas ahí que tienen que ver con los miedos, ¿no? Mucha Miedo a no palabra tener con dinero. R, lo digo desde mi ignorancia, no sé si tiene algo que ver, pero escuché muchas palabras con R. Bueno, sí, puede ser que tengan muchas R's, sí, casi todas, casi todas. Sí, no, Pero lo desconozco, pero interesante, por ahí tenga algo que ver. sí, yo te diría que sí, sí tiene algo que ver, pero si yo explico qué tiene que ver, ya nos iríamos como Para a otro otro programa. tema. Sí, a otro programa que tiene que ver con esto de las frecuencias, las letras y eso que en algún momento lo voy a abrir, pero yo por ahora doy estos toquecitos sobre esto porque es una forma diferente de ver a veces las palabras que encierran un montón de creencias que nosotros, más del significado que tiene para cada uno, desde la perspectiva que se le abre a cada uno, también hay algo más que se puede observar de las palabras y que tienen mucho sentido. Si vemos, estuvimos hablando de que el miedo se siente en las tripas o, bueno, la laringe. Vos te das cuenta, el miedo que hace, a veces se te cierra la garganta, a veces tiene miedo uno de hablar en público y se te cierra la garganta, que se dice. Sí, Eh, el dolor, el miedo al dolor claro. o el miedo a veces provoca un dolor. Miedo a caerme, al golpe físico, o caerme energéticamente, o caerme en un negocio, o caerme frente al éxito. El dolor, es muy Exacto, era. es muy fuerte eso. Sí, muy fuerte. Eh, la palabra átomo, o sea, ya desde el átomo también viene el miedo. Y sí, porque el átomo es totalmente, es la dualidad en persona, porque es algo muy chiquito que puede estar inerte o de repente no sé, de química o qué, puede ser desarrollo y puede ser una bomba atómica. Exacto. El Claro, átomo es creador, pero también, según cómo lo uses, puede ser destructor. claro. Es como Es el una agua. galaxia, está toda la galaxia ahí adentro de un átomo, todo el El universo. agua, que hablábamos tanto del agua, el agua da vida, pero también en exceso se desborda y puede armar una catástrofe. Claro, Te puede el ahogar agua, el agua en puede exceso. decir maremoto, tsunami, etcétera, o el agua también descompuesta químicamente se separa el hidrógeno y puede también hacer fuego, Exacto. combustionar, o sea, sí, todo es re dual, es muy Todo interesante, a mí está me apasiona mucho conectado, eso, ¿ves? todo está conectado. Hay una conexión, qué sé yo, el miedo, mira, la palabra creador, ya que el miedo también tiene eso de ser un creador, porque cuando vos al miedo lo podés observar y ver qué acciones tomar, puede ser creador. Y bueno, Dirijo, la yo palabra dirijo. tengo un hijo de 4 años y, y muchas veces me da miedo por el futuro de él.
¿qué le voy a dejar? Pero más que le voy a dejar, ¿qué le voy a transmitir como padre? Como que tiene 4 años mi nene, Benjamín, desde que nació estuve en cierta etapa y ahora a los 4, a mí siento que me está transformando mucho porque él está más con las antenas de preguntar, de aprender. Y bueno, yo como padre, ¿quién quiero ser para él? Ya me estoy poniendo en una postura de lo que yo le quiero transmitir. Ya no le respondo casi nada al aire. Yo como que, yo veo que todo en esta edad, que es desde chiquito, todos los lugares por donde va pasando, lo que escucha, lo que ve, todo lo va a hacer a quien él sea después de joven o de grande. Entonces, yo estoy con esas alegrías y con esos miedos y con esas alegrías, como que voy surfeando por ahí, ¿no? La ola de la balanza. Ahora que sacaste el tema de tu hijito, con respecto a la crianza, ¿qué le transmitís vos con respecto a eso de los miedos? O sea, si vos le tenés que hacer una advertencia y le tenés que decir que eso podría ser una amenaza para él, para no generarle miedo, ¿cómo haces? Me hiciste una pregunta que no sé si tengo la respuesta. Sí trato de no inculcarle miedo a nada. Le enseño. Desde que él tenía 1 año, yo le voy contando siempre cuentos, cosas, por ahí era muy chiquito y no entendía mucho de lo de las palabras, pero yo sé que algo le va quedando. Yo le voy enseñando. Él es muy activo. Yo cocino y qué sé yo, y él ya sabe agarrar una papa y un cuchillo y cortarla. Y algunas personas lo ven y dicen, se asombran. Por ahí lo ve mi madre o mi abuela, una gente así, alta mayor, y como que yo le di un cuchillo a un nene de 4 años que corte, ejemplo, Mm, por decirte, las cosas para que él no tenga miedo, yo le fortalezco los recursos. Lo voy enseñando, le digo, no, ese cuchillo grande no, el tuyo es el otro chiquito que bueno, es para nene, pero él se agarra, quiere pelar. Un ejemplo, acá en casa tenemos una escalerita caracol y yo de chiquito, bueno, agarrate bien, presta atención, voy atrás. Entonces todo por donde vamos andando yo siempre le voy dando los recursos. Esa es mi manera para poder, trato de inclinarle la balanza. Después, bueno, tendrá su experiencia de vida personal, por supuesto, yo no le voy a poder advertir de todo, ¿no? Tendrá su experiencia personal. Yo como padre le voy enseñando, pero sin tanta expectativa, porque si me pongo expectativa, ahí yo me desequilibro, porque si me agarra la ansiedad es querer ser un controlador y me hace mal. Entonces, bueno, también abierto a la que la vida predisponga. Solo le doy estas herraciertas como para que él esté fuerte y plantado, y después el viento de la vida, el agua, la tierra y el fuego lo llevarán por su camino personal. me parece excelente esto que decís, porque los padres de ahora no son los mismos que éramos nosotros. Yo me doy cuenta que a mis hijos les metí millones de miedos, pero porque a mí me criaron también con esos miedos. Si ahora yo tuviera que volver a ser mamá de cero, obvio que no sería con esa connotación. Ya creo que esto que traes a colación acá podría decirse que los miedos son peligro u oportunidad. Igual, permitime algo, igual yo en lo personal me interesa mucho el tema de la frecuencia y lo espiritual. Creo que nada es bueno ni malo. Así como yo hablé de generaciones pasadas, yo tengo esta visión también, ¿no? Padres que sufridos, borrachos, por miedo a hablar de emociones, por miedo a hablar en la mesa de, no, me pasó tal cosa, bueno, siempre había que poner una postura, ponerse un papel, ponerse en un arquetipo, etcétera. Ujú. Y el miedo no es malo ni bueno, porque si no hubiese pasado esto que pasaron nuestros padres, abuelos, nuestros ancestros, nosotros no estaríamos hablando de esto hoy, de esta inteligencia emocional para ser una mejor humanidad mañana. Entonces, si así yo años atrás fui tal persona, que sí, muchas veces me he enojado de cómo era, que- y hasta me autoflagelo, ¿no? Porque yo soy bastante castigador conmigo, y poco a poco va bajando esa vara y me voy abrazando. Bueno, gracias por eso, porque eso me dio experiencia. Y la experiencia es
algo muy rico en la vida. Es muy rico porque la experiencia nos trae aprendizaje. Entonces, haber podido enojarme con quien fui o con situaciones pasadas o ancestros es bendición pura porque me traen quién soy hoy. Y así las diferentes eras que ha pasado el planeta, ¿no? Entonces, son aprendizajes. Exacto, entonces voy a corregir lo que dije. El miedo es peligro y oportunidad. Wow. Sí. Listo, cierren porque cerramos arreglado. Cerramos. Justamente te iba a decir que ya estamos sobre la hora, así que vamos a ir cerrando. Igual quedas invitado para cuando quieras venir a tocar el tema que propongas. Está todo Bueno, muy bueno les y comento algo. Estaban los miedos y endosado con eso yo había dicho compromiso. Y coordinamos con AME en la semana como para que si hablamos de los dos temas y después decidimos ir por uno porque cada uno tiene un desarrollo profundo. Y entonces el miedo es profundo porque es raíz para muchas cosas, es semilla. Así que bueno, gracias. Gracias por este espacio. Felicito a esta Radio Líder, a Joana, la verdad que siendo compañera me da mucho placer, me siento muy cómodo y feliz de lo que viene caminando y gestando. Y Ame, bueno, te felicito por este espacio, ya te escuché en unas oportunidades, me gusta mucho tu locución, me gusta mucho cómo modulas las palabras y cómo vas a la raíz, no sé cómo se dice, a la semántica de la palabra, vas ahí al origen, y eso está bueno porque nos hace tener conciencia de que a veces las cosas vienen transgiversadas del segundo dos que nacieron, o con otra visión, por así decirlo. Se puede, todo el tiempo se puede revertir la visión de lo que queremos y elegimos contarnos para nuestra vida personal. es que las palabras son frecuencias, son códigos, están encriptando cosas, a veces no hemos sacado todo el sentido que tienen, estamos aprendiendo a hacerlo ahora cada día, creo, con todo esto, ¿no? Estas son las actualizaciones. Temas que antes no se podían tocar desde este lado y ahora sí, y bueno, de eso se trata, eso es el autoconocimiento y es maravilloso. Bueno, Pablito, te agradezco enormemente que me hayas acompañado en este conector espacio-temporal, que les recuerdo va todos los sábados a las 12 de mediodía de Argentina, 11 de Venezuela, por Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer, bajo la dirección de Joana Cárcamo. Y nos despedimos de todos con esta reflexión de que los miedos son peligro y oportunidad. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Pablo. Y bueno, buen fin de para todos.